En el sertón de Ceará, donde cada gota de agua lleva siglos de lucha, nace una obra que pretende cambiar esa página de la historia. No estamos hablando de un simple canal o represa, hablamos de una vena artificial de concreto y acero que llevará vida a millones de cearenses. Con inversión de más de 600 millones de reales y entrega para 2027, el ramal do Salgado avanza con más de 1,000 trabajadores y cientos de equipos en campo. Cada metro excavado acerca un futuro prometedor a 54 municipios como Labras de Mangabeira y Palmirén. Aparta unos minutos y descubre cómo levantar una obra así en un terreno difícil. Y lo principal, lo que esta infraestructura promete entregar cuando esté lista. El ramal do Salgado es una parte clave del proyecto de integración del Río San Francisco, PSF. Se deriva del eje norte de la transposición, a la altura del embalse Jati en Ceará, pasando por regiones críticas como Ipalmirim y Labras da Mangabeira en el sur del estado. El ramal de 34.3 kilómetros se conecta al CAC y abastece el Azú de Castañó, principal embalse de Ceará. Esto representa un ahorro de cerca de 150 kilómetros en el trayecto actual de las aguas, si se compara con el recorrido por el eje norte vía Jati. Así, el ramal abastecerá directamente a casi 5 millones de personas. Beneficia a zonas urbanas y rurales que hoy enfrentan riesgo constante de colapso hídrico. Y además será un refuerzo esencial contra los efectos de la desertificación y del cambio climático en el semiárido. Pero no todo es un mar en calma. A continuación entenderás qué motivó esta obra y por supuesto por qué tardó tanto en salir del papel. El sertón del noreste siempre ha sido escenario de una lucha silenciosa por el agua. Con largos periodos de sequía, reservorios por debajo del promedio y ciudades enteras bajo racionamiento, la escasez se volvió no solo un desafío ambiental, sino una urgencia humana y económica. Ceará conoce bien ese drama. Esa realidad motivó la creación del ramal do Salgado, uno de los brazos más estratégicos del proyecto de integración del Río San Francisco. Nació como respuesta a la creciente demanda por seguridad hídrica en el interior de Ceará, sobre todo en zonas donde el agua aún es escasa o no llega. El proyecto une el río San Francisco con el embalse Castañao, principal del estado, y reduce en 150 kilómetros el trayecto respecto a la ruta por Jati. La decisión de construir el ramal es una política estatal que integra inversión federal mediante el nuevo PAC y el esfuerzo estatal. Con más de 600 millones de reales en juego, la promesa es abastecer a 4.5 millones de personas en 54 municipios de Ceará. Este movimiento marca un cambio de paradigma de paliativos emergenciales a un plan de seguridad hídrica duradero con infraestructura de alto nivel. Ya que entendemos el porqué, es momento de adentrarnos en cómo avanza la construcción de una de las obras más importantes y estratégicas del Nordeste. El ramal do Salgado está en construcción y hasta el momento no hay un consenso exacto sobre el porcentaje de ejecución. Según el gobierno federal, la obra tiene más del 20% de avance físico al cierre de este documental. Más de 1,000 empleados y 220 equipos pesados operando simultáneamente en el campo. El gobierno federal del estado de Ceará usa otra metodología y dice que la ejecución es del 10.45%. Aunque hay discrepancia, ambas partes reconocen que la obra está en fase inicial y se entregará en junio de 2027. Ajeno a números y plazos, el hecho es que lo que está en curso no es solo la ejecución de otro ramal hídrico, es una de las obras más desafiantes y estratégicas del Nordeste actual. Con 36.1 kilómetros totales, de los cuales 34.1 kilómetros son de recorrido hídrico efectivo, el ramal do Salgado integra varias soluciones de saneamiento: canales abiertos, túneles en roca, sifones invertidos, acueductos elevados y sistemas de control como vertederos, descargas de fondo y tomas de agua. El objetivo es llevar el agua del canal principal de la transposición del río San Francisco, desde el embalse Negreiros en Salgueiro, Pernambuco, hasta el embalse Jati en Ceará, uno de los puntos de distribución clave del semiárido.
La dificultad de la obra está en la variación del terreno y las numerosas interferencias naturales. Entre los principales desafíos están los tramos de roca cristalina, que requieren excavación con el uso de explosivos, y los puntos de cruce de ríos intermitentes, donde la construcción de sifones invertidos con tuberías de concreto reforzado demanda precisión milimétrica. Las estructuras de acueductos deberán salvar valles y desniveles con celosías y pilares de hasta 20 metros de altura, diseñados para soportar el peso del agua y las fuerzas de variaciones térmicas y vientos. Paralelamente a la obra civil, se está llevando a cabo una etapa igualmente importante: la instalación de las estructuras hidráulico-mecánicas y electromecánicas. Esto incluye compuertas metálicas de control, sistemas de automatización y paneles de telemetría que permitirán el monitoreo remoto de caudales, presiones y niveles en tiempo real. Todo esto está siendo conectado al Centro de Control Operacional Integrado, que centraliza el comando de la transposición en territorio cearense. Otro factor clave para la comunidad de la obra es la logística y el suministro de insumos. Por el trazado disperso y la lejanía de los grandes centros urbanos, se establecieron bases avanzadas con existencias locales de cemento, acero, grava y aditivos químicos. La obra requiere logística sólida de insumos e infraestructura en todo el trazado. No es casualidad que el campamento principal cerca de Labras da Mangabeira sea centro de distribución y coordinación. El ramal do Salgado requiere una compleja coreografía de ingeniería, más allá del movimiento de tierra y montaje de estructuras. La obra se realiza con construcción segmentada, donde distintos consorcios ejecutan tramos independientes al mismo tiempo. Con métodos constructivos estandarizados, control de calidad y rigurosa fiscalización de DENOX y la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará. De hecho, es esa fragmentación organizada la que permite respetar los plazos en un terreno con baja previsibilidad climática y variaciones geotécnicas abruptas. La obra ha sido auditada y fiscalizada constantemente por el TCU, debido a las transferencias federales y contratos complejos. Para reducir riesgos y asegurar transparencia, el modelo de ejecución incluye revisiones periódicas y cláusulas técnicas para los consorcios. Además del avance físico, ya se han excavado tramos significativos de túnel, se han montado pilares de acueductos y se ha iniciado la fase de vaciado de concreto en tramos del canal a cielo abierto. Seamos sinceros, el reto sigue siendo enorme para los ingenieros del proyecto. Cada metro construido es un avance en el cronograma y fortalece el vínculo entre el agua y el pueblo cearense. A medida que el ramal de Salgado avanza sobre el Sertán, demuestra que no se trata solo de infraestructura, sino de visión, audacia y capacidad técnica puestas al servicio de un futuro más justo. Incluso las regiones más áridas del país se incluyen en el mapa hídrico nacional. Para entender la importancia del ramal de Salgado, hay que compararlo con otras infraestructuras en Brasil y el mundo. Con una inversión de 600 millones de reales, esta obra, esencial para el proyecto de integración del São Francisco, no solo transporta agua, también mueve la economía, rediseña el territorio e inyecta futuro en áreas antes olvidadas, empezando por el costo. Con esa cantidad se podría construir 1 kilómetro de carretera simple pavimentada, superando la longitud de la BR-101 de Río de Janeiro a Natal, o construir más de 120 escuelas de educación media totalmente equipadas. En términos urbanos, el valor supera en 2.3 veces el costo del puente atirantado Alquitavio Frías de Oliveira en la Marginal Pineiros, o uno de los íconos de São Paulo. En infraestructura hídrica, el ramal do Salgado destaca comparado con la planta de desalinización de Carlsbad en California, que costó cerca de $1.000 millones, unos 5.000 millones de reales. El ramal puede parecer modesto, pero su eficiencia territorial y su alcance social, abasteciendo a más de 4.700.000 millones de personas, lo colocan entre los mayores proyectos de seguridad hídrica de América Latina, en términos de costo-beneficio. Y si la comparación fuera con hábitos del día a día, con los 600 millones invertidos, sería posible comprar más de 8 millones de despensas básicas completas, financiar cerca de 15.000 autos populares y cubrir becas de estudio completas para 200.000 alumnos de educación técnica. Esto demuestra que este proyecto, aunque alejado de grandes capitales, es de los más importantes de Brasil
en retorno social por real invertido. Y lo que viene por delante solo refuerza eso. Aunque la obra es grandiosa, el verdadero potencial del ramal do Salgado aún no se revela. La conexión hídrica con el eje norte y el río São Francisco no solo responde a la sequía, también impulsa la transformación económica de Ceará. Más de 4.7 millones de personas se beneficiarán directamente. Al irrigar polos agroindustriales y fortalecer cadenas productivas en el semiárido con seguridad hídrica, el proyecto previene colapsos en crisis y ofrece previsibilidad, algo valioso para inversionistas. Municipios antes marcados por la escasez ahora pueden lograr cosechas constantes, atraer industrias y fomentar el turismo ecológico. Esa estabilidad hídrica puede generar millones en ingresos agrícolas y multiplicar beneficios en comercio, infraestructura urbana e índices sociales locales. Más que saciar la sed, el ramal do Salgado busca que el Nordeste produzca dignamente y compita con otras regiones. Y en ese punto, la ingeniería fue solo el inicio. Después vendrá una revolución silenciosa, surgiendo donde antes solo había polvo. Porque cuando el agua llega, la historia cambia, pero cuando se queda, nadie detiene el futuro. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas de este ramal hídrico en el semiárido de Ceará? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué esperas para esta región? Me despido por ahora. Un abrazo y hasta el próximo video.